Hola mis querubines, ¿cómo están? Soy su amigo el historiador revolucionario. Me gusta la historia, pero sobre todo la verdadera historia. Recuerden que la historia la escribe quien le conviene. En esta ocasión comenzaremos con el revolucionario Ernesto Guevara, mejor conocido como Che. Es la figura emblemática de la mitológica elegancia revolucionaria y el ícono por excelencia de la cultura de masas. Irónicamente, la mayoría de los devotos del culto Che saben poco o nada acerca de él, de lo que representó e hizo, y de las consecuencias de su cruzada. Sin embargo, hay una verdad oscura e irreconciliable detrás del mito cuidadosamente construido sobre él. Basta una mirada superficial a la extensa bibliografía sobre el Che, incluyendo sus propios escritos, para que emerja claramente. Por esta razón haré 15 curiosidades del Che Guevara. Sin más preámbulos, comencemos. Número 1. Ernesto Guevara nació el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina, en el seno de una familia de 5 hijos. Sus padres Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna forman parte de la clase acomodada y aristocrática. Número 2. Ernesto Che Guevara, por razones de estar escapando de la Argentina, mató a 3 militares junto con sus familias. Lo cobarde de esta acción es que los militares estaban esperando a sus familiares porque estaban saliendo de Franco. Guevara se sorprendió, y abrió fuego sin pensar, matando 3 familias inocentes. Número 3. El Che Guevara escribió 19 libros, pero los más recordados son Manual de un guerrillero y Guerra de guerrillas. Número 4. Ernesto Che Guevara era homofóbico, a tal punto de organizar un campo de confinamiento. La homofobia del Che se manifiesta en el cartel colocado a la entrada del campo de trabajos forzados, donde confinaron a los homosexuales, donde se leía "el trabajo os hará hombres", réplica del lema "el trabajo os hará libres", utilizado en los campos de concentración nazis. Pretendía corregir el comportamiento homosexual aplicando castigos rigurosos con el objeto de modificar dicha desviación social, la cual no constituye un delito castigado por la ley. Número 5. Fidel Castro traicionó al Che Guevara. Guevara criticó a los soviéticos, a los que acusó, sin citarlos, de ser cómplices de la explotación imperial de Estados Unidos, en un momento en que el líder cubano Fidel Castro buscaba cerrar acuerdos de colaboración militar con el Kremlin. Otra prueba es que en La Habana existía una unidad guerrillera preparada para salir a rescatar a Guevara, pero Fidel nunca autorizó el rescate y lo abandonó a su suerte. El Che fue fusilado el 9 de octubre en la aldea boliviana de La Higuera. Número 6. Los juicios del Che. En los juicios, no existían reglas básicas de jurisprudencia y se tomaban las acusaciones del fiscal como pruebas irrefutables de culpabilidad. Aunque el Che era jefe de los tribunales revolucionarios, no asistía a los juicios. No quería malgastar su tiempo. En una entrevista filmada, José Vilasuso, encargado de revisar y preparar los expedientes de los acusados, narra cómo el Che le decía: "El oficial investigador siempre tiene la razón y siempre tiene la verdad". Otros subordinados en los tribunales han reportado que los amonestaba: "No demoren las causas, esto es una revolución, no usen métodos legales burgueses, las pruebas son secundarias. Hay que proceder por convicción". Número 7. 79 fusilamientos bajo órdenes directas. Los prisioneros aguardaban juicio escuchando el martilleo de la fabricación de los ataúdes. Casi nunca podían despedirse de sus familias, a quienes entonces no se les entregaba el cadáver y quedaban sin poder celebrar un funeral. Los juicios, las vistas de apelaciones y las ejecuciones, generalmente se llevaban a cabo tarde en la noche, con frecuencia al amanecer, puesto que el Che creía que la gente era más sumisa por la noche. Por todo el país se derrochó publicidad sobre los juicios y ejecuciones. Número 8. Una propuesta intransigente. Aparte de pisotear el derecho a la vida, el Che también abogó por eliminar y reprimir muchos derechos fundamentales más.
Su propuesta intransigente exigía la subyugación de la población cubana. Torturar y silenciar a opositores y disidentes constituía para él un elemento clave del éxito. En 1959 le dijo al periodista cubano de izquierda José Pardo Llada: hay que acabar con todos los periódicos, pues no se puede hacer una revolución con libertad de prensa. Los periódicos son instrumentos de la oligarquía. Número 9. Bolivia, la última batalla. Ernesto Che Guevara llega de Bolivia el 3 de noviembre de 1967 para iniciar su último intento guerrillero, en el marco de un ambicioso plan de liberación latinoamericana que pretendía un cambio en la relación de fuerzas en el subcontinente y el consiguiente desbloqueo de Cuba, único país socialista del área. Sin embargo, la campaña boliviana del Che comienza, en rigor, mucho antes, con el intento del periodista argentino Ricardo Massetti, el comandante segundo, de instalar un foco guerrillero en el norte argentino. A mediados de 1966, después del fracaso del Congo, Guevara decide tomar las riendas del proyecto con un foco inicial en la selva boliviana. Luego de un periodo de entrenamiento en Cuba, llevará a sus mejores hombres al país mediterráneo, donde combatirá sin apoyo político y aislado de sus contactos urbanos durante 11 meses, hasta su captura el 8 de octubre de 1967. Al día siguiente será fusilado por orden del presidente René Barrientos. Ernesto Guevara había librado, y perdido, su última batalla. Número 10. El Che Guevara se quería ir a Argentina, a su tierra, a liberarla, y cree que en La Habana le inventan Bolivia. Müller descubrió que Castro había admitido 2 años antes que Bolivia no tenía condiciones para la guerrilla y que los campesinos no necesitaban una revolución porque eran propietarios de las tierras gracias a una reforma agraria previa. Aún así, el líder cubano envió allí a Guevara y meses después retiró el enlace con la paz, lo que aumentó el aislamiento de los guerrilleros y empeoró su situación. Creo que el Che tiene que haber muerto muy consciente de su traición, sentencia. Pero en la Argentina había una protesta comunista pacífica hasta la década de los 70, donde el grupo Montoneros adopta los libros Guerra de Guerrillas y Manual de un Guerrillero como libros de cabecera. Cada célula guerrillera presentaba una biblioteca del Che, se lo puede comprobar en las fotos que fueron tomadas en esa época. Número 11. ¿Quién mató al Che Guevara? Tras la captura de Guevara, los militares recibieron la orden gubernamental de ejecutarlo y varios soldados se ofrecieron voluntarios para hacerlo. El coronel Joaquín Centeno designó a Terán Salazar, quien se dirigió a la escuela de la Higuera en la que estaba retenido el Che. Al entrar en la sala, Guevara se percató de las intenciones del suboficial Terán y le dijo: «Usted viene a matarme. Lo demás ya se sabe». Se soltó una ráfaga y adiós al guerrillero. Número 12. El Che Guevara creía que los jóvenes deben abstenerse de cuestionamientos ingratos de los mandatos gubernamentales. En su lugar, tienen que dedicarse a estudiar, trabajar y al servicio militar. Decía que los jóvenes deben aprender a pensar y actuar como una masa. Es criminal pensar como individuos. Analizando, pensar como masa sería para él armar un rebaño que irían al picadero sin reprochar. Número 13. El racismo de Che era muy notorio y se hace evidente en estos comentarios en su diario de viaje. Los negros, esos magníficos ejemplares de la raza africana que han mantenido su pureza racial gracias al poco apego que le tienen al baño, han visto invadidos sus reales por un nuevo ejemplar de esclavo: el portugués. El desprecio y la pobreza los une en la lucha cotidiana, pero el diferente modo de encarar la vida los separa completamente. Y continúa: y el negro indolente y soñador, se gasta sus pesitos en cualquier frivolidad o en pegar unos palos, emborracharse. El europeo tiene una tradición de trabajo y de ahorro que lo persigue hasta este rincón de América y lo impulsa a progresar, aún independientemente de sus propias aspiraciones individuales. En la película Diarios de motocicletas omitieron esta observación incómoda del diario del Che.
Número 14. El Che no es un inocente combatiente de la libertad. Apodado como el carnicero de la cabaña, el Che es reconocido por haber ordenado la ejecución de cientos de personas que se sospechaba que eran traidores a la ideología comunista. Disparaba con frecuencia a sus comandantes y soldados sin juicio, y en muchas ocasiones era, precisamente, él mismo quien realizaba las ejecuciones. Número 15. El 18 de febrero de 1957 el guía campesino Eutimio Guerra, acusado de pasar información al enemigo, es enjuiciado por los rebeldes y condenado a muerte. A la hora de la ejecución, sus compañeros no se deciden a pasarlo por las armas, y es cuando el Che se adelanta, extrae su pistola matando de un disparo en la sien a Eutimio, describiendo el acto en su diario de la Sierra Maestra. Y acabé el problema dándole en la sien derecha un tiro de pistola calibre 32, con orificio de salida en el temporal derecho. Boqueó un rato y quedó muerto. Al proceder a requisarle las pertenencias no podía sacarle el reloj amarrado con una cadena al cinturón, entonces él me dijo con una voz sin temblar muy lejos del miedo: arráncala, chico, total, y eso hice y sus pertenencias pasaron a mi poder. Posteriormente Che escribirá en su diario: y ejecutar a un ser humano es algo feo, pero ejemplarizante. De ahora en adelante aquí nadie me volverá a decir el sacamuelas de la guerrilla. Bueno, mis querubines, espero que les haya gustado hasta acá mi videíto. Irónicamente, su famoso retrato, que representa la cara vuelta hacia arriba adornada con la boina de un guerrillero comunista, se ha convertido en una de las fotografías más famosas y ampliamente comercializadas en la historia, apareciendo en todo tipo de productos, desde camisetas y jarros de café hasta banderas y carteles en las oficinas de campaña de Obama. Lean mucho, la rebeldía más grande se presenta cuando ustedes leen, y no se dejan adoctrinar. Me despido con un abrazo iluminado, y les digo chao.